habitual de todos los meses, en donde estamos desarrollando y estamos vinculando todo este proceso de microentrenamiento para ver y cumplir el protocolo de los 5 pasos que establece y que en buena medida cumple el método de análisis de investigación de problemas, análisis de causa raíz que propone Sology. En este caso, el día de hoy, vamos a estar viendo el paso número 3, específicamente asociado con el proceso de investigación, o sea, lo que es el centro, el análisis de las causas y los efectos que pueden estar vinculados a ese problema que ya vimos y analizamos inicialmente en el paso anterior, cuando estuvimos analizando el paso número 2. Y evidentemente eso nos trae a colación a uno de los elementos más importantes que nos podemos encontrar cuando nosotros estamos definiendo o estamos tratando de investigar una serie de problemas que tengo en la organización. Y es precisamente la aplicación de la ley de Kidley. Kidley, que es un personaje ficticio, digamos que surge de una película de hace unos cuantos años. Este personaje establece como una especie de ley que indica que si puedes escribir un problema con claridad, ya vas a la mitad del camino para la solución. Esto es lo que nos trae, lo que nosotros tomamos como herencia para cumplir nuestro paso número 2 de el enunciado del problema, en donde entender el problema se convierte en el paso fundamental, como dice esta ley, tener ya la mitad del camino recorrido para poder analizarlo, para poder resolverlo, para poder comprenderlo, desmenuzarlo en cada una de sus partes y así entonces poder establecer estas relaciones causales que me dan la idea de llegar específicamente al objetivo de esta investigación, que es tratar de investigar y definir qué sucedió para emitir las recomendaciones, soluciones efectivas que me ayuden en buena medida a poder evitar la recurrencia. Por eso les damos la bienvenida una vez más, una cordial bienvenida para aquellos que nos han acompañado durante estas 3 sesiones. A los nuevos, por favor, muchísimas gracias por incorporarse. Para mí es un gusto, un placer en nombre de Sology, que podamos continuar con este proceso de intercambio, en este proceso de capacitación, para un proceso de cambio cultural sobre las investigaciones y análisis causa-raíz. En Sology tenemos la confianza de que estos contenidos que vamos a estar viendo en este webinar van a enriquecer sus experiencias y le van a brindar, lo van a dotar de herramientas prácticas y concretas para realizar su función de líder con mayor satisfacción. Hoy tenemos como objetivo fundamental proporcionar el conocimiento y las capacidades para modificar esta actitud, específicamente en lo que se refiere al análisis causa-efecto, que es, como ya dije hace un rato, es el centro de este proceso y es lo que me va a ayudar a poder comprender cómo es el proceso, qué es lo que tengo que hacer y qué elementos tengo que empezar a cuestionarme como investigador y cuestionarle al proceso para poder ampliar un poco, para poder definir con mejor validez estas relaciones causales a partir de este gráfico, ¿no?, lógico de causa-efecto, que es lo que me va a garantizar este proceso. Primero, usted va a conocer de manera general los criterios para realizar un análisis causa-efecto, del tipo que sea. Segundo, usted podrá comprender los criterios relevantes propios del método de investigación de causa-efecto que propone Sology. Y tercero, vamos como siempre, cerramos nuestro webinar con la exploración del software Counseling, cuáles son las opciones que tiene, cuáles son los elementos que me ayuda a organizar. Y recuerden que este software, esta plataforma me ayuda a gestionar problemas, pero además me permite, me asiste en la investigación y análisis. Por tanto, es una herramienta bien interesante que por eso siempre cerramos con estos elementos. Recuerden siempre, nuestras sesiones estamos constantemente realizando regalos, no solamente el contenido y el conocimiento del webinar, sino que también tenemos un sorteo donde cada participante se puede llevar un premio adicional que vamos a estar presentando y que para nosotros es importantísimo que se vayan incorporando poco a poco a este proceso. Al final vamos a presentar este sorteo. Por favor, acompáñenos para que puedan ser tomados en cuenta y así podamos definir exactamente cómo fue el proceso ganador. Por favor, en lo que yo me presento,
Comenten rapidito en el chat si gustan, no es obligatorio, pero sería interesante saber de qué país nos están acompañando, qué especialidad tienen, qué esperan del webinar, qué les gustaría revisar en este webinar. Ya por ahí Arturo muy amablemente me compartió que viene y se está incorporando desde Paraíso, Tabasco. Un saludo para la tierra donde estuve, ya comenté bastante tiempo viviendo por allá. Y yo me voy a presentar rapidito, ¿ok? Mi nombre, bueno, Isaac Sabiki Eduardo. Soy facilitador, facilitador e instructor certificado por Sology LLC, que es la casa matriz, es la compañía que está que tiene la sombría, ¿no? La referencia de todo el método y la herramienta Counseling y el método Sology para resolución de problemas. Ahorita me desempeño como Regional Manager de Sology acá en México. Estoy estructurando todo el proceso de comercialización e implementación de estas soluciones en México y Centroamérica. Soy facilitador, profesor del Tecnológico de Monterrey. Ahí tengo el gusto de compartir casi todos los meses con un equipo de trabajo interesantísimo en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y soy gerente de la consultora Just in Time México, además de estar certificado en temas de análisis de riesgo y investigación de eventos, así como los elementos relacionados con los sistemas de gestión, ¿no? También me he especializado un poco en los temas de sistemas de gestión. Dice Ángel, muchas gracias, buenas tardes a ustedes. Ingeniero electromecánico con experiencia en subestaciones eléctricas, muchísimas gracias. Nos saluda desde Paraguay, un gusto, Miguel Ángel. Graciela, saluda desde el norte de Argentina, un gusto. Tenemos nuestra casa matriz en Soloy, Latinoamérica, en Buenos Aires, así que con gusto estamos a la orden. Tenemos por acá a Graciela Arias de Seguridad e Higiene, excelente. Sergio Gutiérrez se nos conecta desde, perdónenme que se me hizo aquí un lío, desde el norte de México, excelente, en el estado de Coahuila. Es ingeniero industrial con experiencia en seguridad y salud en el trabajo. A mí se me olvidó comentarle, yo estoy en la ciudad de Querétaro, acá en México. Aquí tengo ahorita la oficina, aquí tengo todo el desarrollo para de aquí entonces poder desarrollar el trabajo comercial con mayor tranquilidad. Por favor, el que quiera comentar algo, con todo gusto, aquí estamos. Durante el proceso que vamos a desarrollar, que va a tener 4 elementos fundamentales como agenda, vamos a ver las generalidades de los análisis causa-efecto. Vamos a ver el paso 3 que propone el método Soloy, ¿ok? Vamos a, de alguna manera, a relacionar lo que la teoría y la normatividad oficial establece con lo que nosotros proponemos como método de análisis e investigación de eventos. Vamos a hacer un breve paseo por el counseling específicamente para ver el paso 3 y ver algunas cuestiones que yo creo que son de interés de todos los que están acá acompañándonos. Y al final vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Ustedes con todo gusto pueden comentar, pueden desarrollar sus preguntas durante la presentación, o sea, no esperen al final. Yo creo que vale la pena en el momento en que tengan la duda empezar a comentarla y así podemos tener un intercambio bien interesante porque la duda o la pregunta que usted puede tener quizás sea del interés de algún otro participante. Como ustedes saben, yo siempre comienzo estos webinars con una frase. Y en este caso dice, el obispo es un eminente religioso que ha desarrollado investigaciones y tratados desde el punto de vista espiritual, pero que establece una de las frases que a mí más me llama la atención con respecto al tema de la investigación de problemas, que es precisamente que los problemas no se pueden conocer con perfecta certeza, porque sus causas pueden ser infinitas. Esto nos da una medida del gran reto que tenemos cuando nos dedicamos, cuando nuestra función es investigar eventos, accidentes, incidentes, no conformidades, problemas en sentido general, y aún así lo hacemos con toda la intención de tratar de encontrar cuáles son precisamente esos elementos que me permitirán en el futuro tratar que esto no se repita. Es cierto que no se pueden conocer con perfecta certeza las causas, pero sí podemos investigarlo y a eso es lo que nos vamos a dedicar en el día de hoy. A modo de recordatorio, me gustaría comentar, siempre me gusta
ser muy claro en cuál es la meta y el objetivo que se establece a partir del desarrollo de un análisis de causa-raíz. Primero, la meta, el objetivo de un análisis de causa-raíz es comprender el motivo por el cual ocurrió el problema, a fin de descubrir e implementar soluciones que eviten su recurrencia. Este concepto está asociado a lo que la ISO, perdón, la UNE 62740, una norma europea, una norma internacional que está reconocida como el principal documento de referencia para el proceso de análisis causa-raíz. Entendemos como análisis causa-raíz siempre como un proceso de resolución de problemas estructurado. Esto significa que tiene que tener un paso sistemático de cumplimiento, paso 1, paso 2, paso 3, que tiene como razón de ser mejorar significativamente la comunicación entre los distintos actores, las distintas partes interesadas y brindar soluciones perdurables. Estas soluciones tienen la indicación, lo vamos a ver en el próximo webinar, en el paso 4, desde ahorita los estoy invitando. Su función es que eliminen primero o reduzcan en segunda instancia las probabilidades de que se presente el evento nuevamente. ¿Por qué hacemos esta definición y partimos de un recordatorio? Porque ya lo vimos en el paso 1, bueno, lo vimos en el paso 1 y lo vimos en el paso 2. ¿Por qué recordamos siempre el hecho de que a qué vinimos a investigar? ¿Cuál es nuestra razón de ser cuando hacemos una investigación y análisis de causa-raíz? Y es precisamente porque existe una tendencia en el mundo industrial, en la industria en sentido general, existe una tendencia a preguntar directamente cuál es la causa-raíz. Y no, yo creo que hay que empezar a cambiar ese paradigma, hay que empezar a cambiar esa manera de cuestionar las investigaciones y análisis de causa-raíz, preguntando qué hacemos, cuáles son esas soluciones. ¿Qué te dio de resultado, de evidencia? ¿Qué te dio de análisis causal? ¿Cómo fueron relacionándose las causas y los efectos que ustedes están proponiendo? 5, 6, 7, 8, 10. Una solución que está vinculada directamente a evitar la recurrencia. Partimos siempre de esto porque nos va a ayudar a comprender qué cosa es una definición de complejidad o del problema cuando estamos analizando. No se olvide que ya alguien lo dijo en 1960, que es poco probable poder comprender con total certeza un problema, porque las causas con las cuales pueden presentarse pueden ser infinitas. Nuestra función como investigador entonces es definir los niveles de complejidad de esa investigación y establecer los elementos que nos van a permitir encontrar la técnica, la herramienta o el método de investigación que más se va a adaptar, que más se va a acercar a nuestro problema que tengo, al que quiero investigar y que quiero por todas intentar que no se repita. Vamos a establecer digamos que una preferencia a través de lo que se conoce como los elementos de complejidad. ¿Ok? Vamos a tener desde los problemas sencillos que van a estar en la base, que son el día a día, según las pirámides que se utilizan en términos de análisis de gestión, establecen alrededor de una relación de 300 a 1, 3000 a 1, etcétera. Sin entrar en esa relación estadística, siempre vamos a partir de aquellos problemas sencillos que están alrededor nuestro y que sus impactos no son tan amplios y su manera de presentarse tampoco son complejos, pero de ahí nos vamos a ir a problemas un poco más complejos, le llamamos problemas simples. De ahí llegamos a los problemas complejos, que es a lo que nosotros le tenemos que empezar a prestar mucha atención. Los problemas muy complejos y ya los caos o cisnes negros o los desastres que ocurren y que nos acompañan en la industria y que tenemos por todos los medios que tratar de evitar. Este incremento en esta clasificación está dado precisamente por la categorización en su nivel de complejidad. Nivel de complejidad que, dicho sea de paso, se establece en función de sus relaciones, bien, del origen y del impacto, o sea, el resultado, estas consecuencias que surgieron y dieron como resultado la aparición de este problema dependiendo de su nivel de complejidad. Primero vamos a analizar el tema de los eventos, los problemas muy complejos o los caos, ¿no? Los que se conocen como cisne negro. Para ellos tenemos que utilizar siempre métodos o metodologías estructuradas
que me permitan llegar a la resolución del problema de manera sistémica. Cuando hablamos del concepto de manera sistémica, es que me ayuda a encontrar de manera constante los problemas que yo tengo en mi organización y que el vicio, estamos viciados, interactuando con ellos todos los días y eso no nos permite identificar y ver. Ese es el primer elemento. Estos métodos o metodologías estructuradas generalmente se componen de una o varias técnicas o herramientas de análisis de causa-raíz y mínimo tienen que tener 5 pasos. ¿Ok? El análisis de evidencia y datos, la descripción, entender el problema, que ya lo vimos, el análisis o investigación, la generación de soluciones y la definición y emisión del informe final, que como vimos en el paso anterior, en el paso número 2, el paso número 1, vimos que este elemento del informe final es lo que me garantiza un poco llegar a la sabiduría, ¿no? De poder generar conocimiento en la organización. Los problemas complejos siempre lo vamos a tratar de analizar con técnicas que se hacen referencia a técnicas o herramientas de análisis de riesgo que presentan pasos o elementos estructurados de solución y que permiten emitir soluciones efectivas a causas probables. Aquí la gran diferencia está en la manera en que yo voy a enfrentar este proceso de selección de la técnica y cómo la voy a ir a desarrollar la investigación. Y los problemas simples, pues los problemas simples y sencillos son el día a día nuestro, lo voy a hacer con herramientas de investigación. Normalmente hacemos referencia a elementos fáciles o simples de comprender en determinados problemas basados en cálculos o análisis deductivo bastante simples que van a permitir que se puedan establecer estas posibles relaciones causales y a la larga, o sea, dentro del proceso final, poder emitir soluciones para evitar la recurrencia. La selección del método, según lo que ya vimos en nuestro concepto de definición de complejidad, siempre va a estar agrupado para estos tipos de elementos. Lo vamos a agrupar en metodologías estructuradas, lo vamos a agrupar en técnicas de análisis de causa-raíz y el elemento o el paso más simple son herramientas de análisis causa-raíz. Repito, esto no es una cuestión de que a nosotros se nos haya ocurrido, la literatura lo recoge, está en la norma que comenté, la 62740, la versión del 2015, y para aquellos que quieran profundizar un poco más en este tema en particular, ahí les dejo este link a esta página web, análisiscausarraíz.com, donde se definen estas relaciones de metodologías técnicas y herramientas en función del nivel de complejidad hacia el problema que voy a investigar. Los problemas más complejos, los problemas que tienen determinados impactos importantes, que tienen relaciones causales bien interesantes, se deberían investigar con metodologías estructuradas. Las más importantes son las que estamos describiendo acá y por supuesto ponemos la metodología de Sologi en primer lugar como una de las herramientas que más se utiliza en el tema de resolución de problemas, pero existen otras. Inclusive, si son observadores, vamos a ver que hay algunas metodologías que están descritas acá que también se utilizan en la resolución de problemas a futuro, o sea, en los análisis de riesgo. Algo que complementa un poco esta visión de resolución de problemas sin importar la temporalidad. Yo puedo investigar problemas que ya sucedieron o yo puedo investigar problemas que pueden suceder y quiero que la organización se prepare para eso. En la clasificación de técnicas que son menos complejas, pero no llegan a ser tan simples como la herramienta, recuerda que las técnicas sí tienen el cumplimiento de algunos pasos, se hacen algunas definiciones, etcétera. Vamos a tener también elementos importantes que podemos usar. Tenemos el famoso ANFE o FMA, que dicho sea de paso, también se utiliza en un contexto de gestión de riesgo, al igual que el WARIF. Tenemos el diagrama de Chicagua como uno de los elementos que más se han fomentado y que más uso se le ha dado dentro de las investigaciones y análisis de causa raíz. También tenemos los diagramas, los gráficos de eventos y factores causales. Tenemos los diagramas de árbol de causa-efecto. Tenemos la lluvia de ideas o los brainstorm. Yo a mí no me gusta llamarle lluvia, me gusta llamarle tormenta de ideas porque tiene que ser bien fuerte y bien espesa para que dé resultados. Tenemos también la espina de pescado que está repetido, perdón, y análisis de barrera. El análisis de barrera es
el conocido como triple beta, una de las metodologías que está en la 62740, que se alinea un poco con lo que se conoce como el método Voltaire, precisamente cuando yo utilizo el análisis de barrera, que surge del método de Jensen, la famosa metodología del queso suizo, ¿no? Fíjense la importancia que tiene estos elementos de cómo enfocar y seleccionar una herramienta que sea coherente. Técnicas específicas son herramientas específicas que son las más simples. Vamos a tener 4. Tenemos los 5 porque archiconocido y sumamente utilizado por muchas organizaciones. Tenemos el análisis de Pareto. El análisis de Pareto sigue y seguirá siendo una herramienta de análisis de causa-raíz que me brinda mucha información. Tengo que combinarlas con otras herramientas técnicas, sí, pero no deja de brindar mucha información. Tenemos la línea de tiempo que se establece como un análisis de eventos, hitos importantes que ocurrieron para la descripción de un determinado problema. Lo estuvimos viendo y analizando en el webinar pasado. Y por último, tenemos como una herramienta estadística, los histogramas y los diagramas de dispersión, que también nos ayuda a entender cómo es que se está comportando el evento y que de alguna manera se pueden ir relacionando. Yo les pido, por favor, que entiendan de que aquí solamente hay una muestra, o sea, existen muchísimas más metodologías más específicas, como dicen algunos expertos en esta materia, más espesas en su uso, con determinadas acciones específicas y cálculos estadísticos y matemáticos que nos ayudan a profundizar en muchos temas, pero también tenemos técnicas o herramientas que son bien simples, que lo puedo analizar y lo puedo utilizar en cualquier contexto, independientemente del nivel o independientemente del resultado o el tipo de sector que esté analizando. Los que están marcados en negrita y que están subrayados son las metodologías que nosotros tenemos dentro de la herramienta Counseling. Nosotros podemos desarrollar investigaciones, o sea, análisis causa-efecto, utilizando ya sea diagrama de Chicago, el propio diagrama de árbol de causa-efecto, que es el centro de nuestro método de investigación, lo que nos diferencia un poco del resto de los métodos y metodologías que existen. Por supuesto, tenemos los 5 por qué y la línea de tiempo que, como ya les dije, la estuvimos viendo y analizando. La razón fundamental de definir todos estos métodos, metodologías, técnicas o herramientas es porque todas se basan en una serie de conceptos que son claros. Los más importantes son los que vamos a mencionar. Hay más, pero lo más importante es que se basan en que es el basamento lógico, metodológico y técnico del uso de estas metodologías que relacionan causa-efecto, es precisamente entender qué cosa es causa y cómo esto me va a garantizar el análisis. Primero, definimos, según esta norma británica europea 62740, no norma ISO, no es una norma ISO, es una norma británica europea que se extiende a toda la Unión Europea. Hay diferentes siglas porque depende del país que ustedes hagan la referencia. En esta norma se establece que una causa es una circunstancia o conjunto de circunstancias que conducen al fracaso o al éxito. Y es importante que entendamos que un análisis causal puede conducir a fracaso en los eventos de problemas que nosotros no queremos que se repitan, o puede conducir al éxito, que son aquellas investigaciones que yo quiero desarrollar para tratar de que mi proceso se replique y poder lograr obtener un éxito de referencia. La nota 1 a la entrada que se establece en este concepto dice que una causa puede originarse durante la fase de especificaciones, diseño, fabricación, instalación, operación y mantenimiento. Por tanto, yo estoy haciendo el diseño de un sistema de gestión, yo estoy hablando de especificaciones propias de ese proceso. Durante el proceso de diseño de un sistema de gestión, se pueden dar causas, circunstancias o conjuntos de circunstancias que pueden llevar a un evento no deseado. Ahora, el evento focal, que es digamos que el concepto más amplio de problema, bien, es evento que pretende explicar la causalidad. Significa que el evento focal o punto focal o evento principal o problema es el punto de partida de mi investigación. Por eso es que es necesario hacer uso del paso número 2, que es
define, entiende, comprende y describe el problema con todas sus características. Por tanto, el evento focal, el punto focal, que es el comienzo de mi proceso de investigación, se considera el primer efecto que yo voy a analizar. Recuerden que aunque no lo tengamos claro, no lo querramos entender, en la relación causa-efecto lo que se observa es el efecto final, que es el resultado del evento. La persona se cayó, no sé, el proceso se detuvo, hubo una falla en un equipo, ¿ok? Eso es lo que yo observo, ese es el elemento, ese efecto que yo observo, que es el que yo quiero comenzar a analizar, y a partir de ese efecto entonces desarrollar las causas relacionadas. Causa principal, no causa raíz. Causa principal, factor causal sin predecesor que sea relevante para el propósito del análisis que estoy desarrollando. Ahora, la entrada 1, la nota 1 a la entrada dice que un evento focal normalmente tiene más de una causa raíz. Por tanto, la causa raíz no es necesariamente la más importante. La causa raíz es la última, que no tiene predecesor. Y eso es un concepto que viene y que se ha ido modificando y cambiando y se ha ido tergiversando durante todo este tiempo de investigación, y que yo creo que es importante que tengamos en cuenta de que la causa raíz siempre, según este concepto, es la última. No necesariamente la que provocó el evento, no necesariamente la más importante, no necesariamente a la que más foco yo tengo que prestarle, más atención tengo que prestarle, ¿ok? Por eso reitero, vamos a enfocarnos en el proceso de investigación a partir de los elementos asociados a mi problema, a mis datos, a mi evidencia, a lo que puedo demostrar, y ahí voy a encontrar cuál pueden ser que ese es otro de los cambios de paradigma que tenemos en la actualidad. Ya no es tan importante sino las causas o las cadenas causales que fueron las que en combinación dieron como resultado el evento al punto focal o el problema que estoy investigando. Nota número 2 de esta misma definición dice que en algunos países o metodologías de ACR, el término causa raíz se refiere a la combinación de factores causales que no tienen predecesor. ¿Ok? Volvemos a lo mismo. La diferencia está en que hay diferentes factores causales. Factores causales que todo el mundo entiende que son los que dan origen a la presencia del evento, o son los que dan origen a la presencia del problema, que hay diferentes diferencias en este tema. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de poder desarrollar una investigación y un análisis dentro del enfoque causa-efecto? La primera y la más importante, el gráfico de causa-efecto es la representación visual de las causas y sus relaciones lógicas. Y la palabra clave relaciones lógicas es lo que nos marca una diferencia. Yo tengo que entender el comportamiento lógico de los eventos. Los eventos no surgen o no aparecen por obra y gracia de la casualidad, sino ocurren por relaciones causales. ¿Ok? Y esa lógica causal es la que yo tengo que comenzar a investigar, y al representarla en un gráfico, que repito, es uno de los métodos que más se usa para poder investigar eventos, representarlo en un gráfico, simplemente estoy teniendo una imagen de cómo pudo, siempre lo tengo que saber, cómo pudo haberse evolucionado el evento hasta llegar al problema o al daño, al accidente, al incidente o a la catástrofe que estoy investigando. Es por esto que cuando uso este análisis causa-efecto, primero voy a establecer una conexión visual entre las causas, los efectos, las evidencias y las soluciones que posteriormente la voy a investigar. Esa es una de las ventajas fundamentales que tiene utilizar el gráfico de causa-efecto. Segundo, va a permitir organizar las causas provenientes de distintos orígenes. Cuando vimos el paso 1 en el datos y evidencia, estuvimos analizando de que los orígenes de las causas están relacionados con el rastro que dejan los eventos, ¿ok? Los eventos cuando ocurren van dejando huellas. Esas huellas están asociadas a diferentes fuentes, documentos, personas, entorno, ambiente, tecnología, equipos. Y esas huellas son las que después yo las convierto en datos y evidencia, y yo tengo entonces relaciones de datos y evidencia con posibles causas. Bien, eso es un punto importante que hay que comprender. Tercero,
ayuda a eliminar emociones personales. Y aquí podríamos estar hablando un mes de este tema de las emociones personales cuando estamos haciendo investigación. Emociones o intereses personales. Y por último, la relación de un gráfico me va a permitir enfocar la atención en él. ¿Ok? Yo voy a desarrollar las relaciones causales en un gráfico causa-efecto y yo voy a tratar de centrarme en ese gráfico y no en la discusión de lo que se debe o no se debe hacer. Yo tengo que fomentar una lógica y esas relaciones causales de cómo pudieron presentarse los escenarios, la concatenación de eventos, es en lo que yo le voy a prestar principal atención. También me permite simplificar las revisiones de las causas y sus efectos. Cuando yo tengo un gráfico de causa-efecto, yo siempre voy a poder rastrear esa línea que vamos a llamar cadena causal y poder determinar exactamente cómo lo voy a revisar y voy a comprobar que está correcto o no. El gráfico va a permitir encontrar causas adicionales que no había observado porque pueden haber causas entre las causas. Y también me va a permitir desarrollar un proceso iterativo, ¿no? Que voy a poder desarrollar para revisar con calidad esas relaciones causales. También hace que la calidad de las evidencias sea visible, o sea, yo voy a poder incorporar evidencias arriba de esas causas y poder comprobar que esa causa está soportada, ¿ok? Es real, no está todavía en la fase de hipótesis porque ya tengo una evidencia sólida y de peso que la está sustentando. Y por último, va a registrar las contribuciones del equipo. Todo lo que el equipo comente, diga, hable o establezca dentro de la relación de causa-efecto en el gráfico, posteriormente va a salir directamente en el informe final. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Estas son los principales elementos que tengo que tomar en cuenta dentro de un proceso de investigación causa-efecto. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Entonces, vamos a ver en este caso, gracias Sergio por la retro, vamos a ver en este caso qué es lo que propone el método de análisis causa-efecto de Szilagyi en el paso número 3. Primero, nos hacemos la pregunta, ¿qué es una relación causal? ¿Ok? Recordemos que todo lo que estamos buscando y lo que estamos desarrollando y lo que de alguna manera tenemos que lograr entender e incorporar en los procesos de investigación se van a relacionar con lo que llamamos relación lógica. ¿Sí? Las relaciones lógicas son conexiones o vínculos. Eso está claro. Yo una relación lógica la voy a establecer a partir de una relación, conexión o vínculo entre cualquier elementos que pueden ser eventos, acciones, condiciones, enunciados, etcétera, que me van a ayudar a determinar cómo se combinan y cómo se relacionan entre sí dentro del ámbito del razonamiento. Bien, yo tengo que hacer un proceso inductivo de razonamiento para inferir de manera lógica cómo es que se relacionaron esas acciones, esos elementos, esos eventos, esas condiciones. Hablamos de acciones, hablamos también de inacciones, ¿ok? Estamos hablando de que el no hacer algo también puede ser una conexión o vínculo a partir de esta relación. Entonces, estas relaciones se establecen las reglas bajo las cuales los supuestos se consideran verdaderos o falsos, perdón, en función de otros supuestos. ¿Ok? Yo voy a considerar que mi relación causal es verdadera en función de su evidencia u otro supuesto lógico que yo voy a desarrollar. Una inferencia deductiva, bien, esa es la primera parte. Una inferencia deductiva son las premisas que establecen que estas son verdaderas. ¿Ok? Por tanto, la conclusión también debe serlo. Por ejemplo, como todos los seres humanos son mortales, Sócrates es un ser humano, entonces Sócrates es mortal. Cada vez que yo establezco una inferencia deductiva, estoy asumiendo que lo que debe ocurrir es lo que yo esperaría porque así está diseñado el sistema o así está diseñado el proceso. Esto es algo importantísimo porque son, digamos, que las primeras relaciones lógicas que yo establezco cuando analizo un evento determinado. Si yo establezco que la premisa que surge
es verdadera, entonces la conclusión es verdadera. Cuando algo cae, la inferencia deductiva es que cae porque estaba arriba y la fuerza de la gravedad no hay otra que seguir hacia abajo. Entonces eso es una inferencia deductiva. Una inferencia inductiva es que la premisa que apoyan las conclusiones, pero no la garantizan. Por ejemplo, el sol ha salido por el oeste todos los días. Por tanto, el sol saldrá por el este mañana. Y esta inferencia inductiva tiene que ver un poco con el comportamiento histórico de lo que conocemos. También es importante porque nosotros tenemos que conocer de dónde venimos, qué es lo que ocurre. Para eso es el equipo multidisciplinario, por cierto, entre paréntesis, para poder entonces hacer este tipo de inferencias que son los que me van a ayudar a establecer otro tipo de lógica causal. Y la última es la inferencia abductiva, que es que se busca la explicación más probable o posible. Por ejemplo, las luces de las casas están encendidas, por tanto, yo podría concluir que probablemente alguien está en casa. A esta en particular es la que yo le voy a prestar mayor atención, porque yo voy a buscar explicaciones más probables, por tanto, yo tengo que corroborarlas para quitarla de mi lista de hipótesis y convertirla en mi lista de causas reales que puedo sustentar con evidencias. ¿No me queda más remedio que hacer inferencias abductivas? Sí, en algunos momentos no tengo la información y tengo que utilizar la lógica como parte del proceso para inferir que eso ocurre porque es lo que más probable yo esperaría de que llegara a ocurrir. ¿Ok? Esa es la razón fundamental por la que la mayoría de las investigaciones, análisis, causa raíz no tienen soluciones y tienen culpables. Porque es más probable y es posible encontrar culpables que encontrar soluciones efectivas que me ayudan a hacer el proceso. Y ahí se los dejo para que lo comenten. Comprendiendo esto, el método de análisis causa raíz de Szológy aterriza, lleva a un proceso práctico de lo que nosotros vamos a poder desarrollar con el uso de su lógica. Bien, recordemos que el método Szológy se va a basar en la evidencia, en lo que puedo demostrar y en lo que no. ¿Ok? Hipótesis. Y se va a basar en la lógica causal, utilizado para analizar y entender las relaciones causa-efecto entre eventos o condiciones. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Que mi problema o mi primer efecto, ¿ok? Tiene dos conjuntos, dos causas mínimas relacionadas. Y esto es lo que vamos a llamar y denominar en el método de Szológy conjunto causal. Bien, es la representación de la unidad mínima de la lógica causal. ¿Qué dice el conjunto causal de Szológy? Que para que se presente un efecto o para que se presente un problema, que es el punto de partida, tiene que haber mínimo una acción y una condición. Esa es la relación de lógica causal mínima que yo puedo garantizar para poder desarrollar un proceso de investigación. La diferencia fundamental, lo vamos a ver en el counseling más adelante, pero la diferencia fundamental con una herramienta como por ejemplo la Ichikawa y como una herramienta como el 5 por qué, es que yo no solamente voy a responder por qué, yo solamente no voy a responder la respuesta lógica directa por la aparición de un efecto, sino que yo voy a intentar a buscar bajo qué condiciones ese efecto se presenta. Esa característica que tiene el método de Szológy para relacionar el conjunto causal la establece a partir de definir dos tipos de causa: la causa transitoria y la causa no transitoria. La causa transitoria me establece el concepto de acción, o sea, algo transitorio es que en el tiempo cambia, y la causa no transitoria es la que me establece el concepto de condición. Recordemos, esto es la unidad mínima necesaria para poder representar una lógica causal dentro del proceso de investigación. ¿Qué pasa con estos elementos de lo transitorio y lo no transitorio? Primero, lo transitorio, como ya vimos, está asociado a la acción, al cambio, al movimiento. Por tanto, tenemos que buscar en la respuesta por qué, o sea, al efecto, por qué ocurrió ese efecto,
tenemos que buscar siempre puntos de transición, transferencias de energía, cambio de estados o categorías, aplicaciones de fuerzas externas, operación llevadas a cabo, factores de desencadenamiento, provocación, punto de decisión. Generalmente es la última causa que se representa en mi proceso de investigación. Última causa implica que siempre va a ser la causa raíz, la última que yo voy a desarrollar. Y cuando hablamos de una causa no transitoria, entonces nos estamos haciendo referencia a objetos, a propiedades o a categorías, aquellas cosas que no cambian, que están ahí, pero sobre la cual funcionó y ocurrió el evento. Por ejemplo, yo tengo un efecto, el punto focal, el problema que estoy analizando, un efecto, el primer efecto de mi análisis, y yo quiero investigar por qué se derramó el agua. Y bueno, el agua se derramó porque objetivamente tiene que haber una acción, que es que el vaso se vuelca, el vaso se vira, y por tanto el vaso se vira y me ocurre este derrame. Claro, la condición sobre la cual tiene que estar el proceso de que se derramó el agua es que tendría que haber agua en el vaso. La menos la primera, la mínima. Esta es la que nosotros conocemos, esta es la que nosotros conocemos como la unidad mínima necesaria. Pero se pueden presentar varias condiciones, causas no transitorias, que son las condiciones. ¿Por qué? Porque quizás había agua, pero si tenía la tapa puesta, entonces este problema, ese efecto no se presentó. Esa es la manera, utilizando esta clasificación de causa transitoria y causa no transitoria, en la que se construye el proceso de investigación dentro del counseling. Por supuesto, los criterios de lógica causal también tienen 3 puntos de interés. Tenemos lo que conocemos como omisión, que se esperaba que ocurriera algo y no ocurrió. Se esperaba que existiera algo y no ocurrió. Por tanto, tenemos omisiones transitorias asociadas con el cambio, el movimiento, la acción, y tenemos omisiones no transitorias que tienen que ver directamente con la condición. Pero también tenemos el uso de la lógica O y la lógica I, que aparentemente o muchos los conocen dentro de los árboles de decisión o los análisis de árbol de falla. Pero el método de árbol de análisis causa-efecto también recoge la estructuración de una lógica en comportamiento O y una lógica en comportamiento I. ¿Cuál es la diferencia? Que para que se presente la lógica O tendrían que ocurrir una u otra causa para que el efecto se presente. Por ejemplo, el automóvil no arranca porque no hay gasolina o no hay encendido, chispa. La lógica ahí implica todo lo contrario. Para que el efecto se dé, las relaciones causales lógicas tienen que darse las 3, las 2, las 5 al mismo tiempo y bajo las mismas condiciones. Para que se presente el efecto, todas las causas asociadas a la relación I tienen que presentarse. Por ejemplo, para que se produzca un incendio, se necesita combustible, aire y chispa. Punto de ignición. Las 3 tienen que presentarse para que se dé. Aquí en este caso tenemos un ejemplo de omisión. O sea, yo establezco que si el vaso está diseñado para que tuviera tapa, entonces si se derramó el agua porque no tenía tapa como condición, no como acción, como condición, entonces una omisión, en este caso no transitoria, que tengo que tomar en cuenta. Aquí lo más importante de comprender este proceso de lógica es precisamente el hecho que sobre esas causas transitorias, más aún las no transitorias, son las que yo voy a actuar con acciones, con soluciones que van a intentar de alguna manera evitar cualquier acción que yo no pueda controlar. La lógica O se establece de esta manera, lo que vimos hace un rato. Yo voy a desarrollar que para que el automóvil no arranque, tiene que haber, o sea, no hay mezcla de combustible-aire y no hay chispa, ¿ok? A partir de una acción que es el intento de encendido, ¿de acuerdo? Esta es la acción que me va a condicionar este proceso. Y la lógica ahí establece que para que ocurra un incendio descontrolado, tiene que haber hidrocarburos, tiene que haber presencia de oxígeno, por supuesto, la mezcla aire, y tiene que haber una fuente de ignición, para que se presente. En el counseling, la lógica ahí no se representa. O sea, por defecto, la lógica ahí se mantiene y se puede visualizar. Para esto,
el método Sology propone dos preguntas. O sea, existen 4 técnicas adicionales que son las que relacionadas me dan con la idea de poder desarrollar un gráfico causa-efecto. Pero de estas técnicas vamos a ver el método de las 2 preguntas, que es precisamente hacer de manera constante para cada efecto, hacemos las 2 preguntas. La primera es, ¿cuál es la causa de este efecto? Y la segunda es, cada vez que se presenta esta causa ocurre el mismo efecto, y con eso yo voy a ir desarrollando las relaciones causales entre mi efecto, la causa transitoria, acción, que tiene que haber y tiene que existir la acción porque si no, el efecto no se presenta, y tiene que haber una condición sobre la cual la acción se está desarrollando. ¿Ok? Aquí tenemos la línea de tiempo, ya la estuvimos viendo en el paso número 6, perdón, en el paso número 2, en el mes pasado, que es el inicio de cualquier proceso de investigación. ¿Por qué? Porque cualquiera de estos hitos, cualquiera de estos, de este storytelling que yo estoy contando puede ser considerado un problema que me puede definir y describir específicamente o el comienzo de un proceso de investigación. Hasta aquí alguna pregunta, por favor, algo que quieran preguntar, que quieran analizar, que quieran comentar. Y tengo por acá Sergio. Él ok, pensé que quería participar Sergio. Muy bien, está dando pulgar arriba. Gracias, Sergio. También por acá hizo la retroalberta. Muchísimas gracias. Un saludo. Y entonces, si no hay, gracias, Graciela, excelente. Si no hay ninguna pregunta, entonces continuamos con nuestro proceso. Pero antes de hacer el breve paseo por el counseling, por favor, permítame un minuto de comerciales, o sea, para decirle exactamente dónde nos pueden encontrar. Tenemos nuestra página web en sology.com/es o simplemente selecciona Sology Latinoamérica. Tenemos también nuestra plataforma Counseling. En esta página web de counseling.com usted puede acceder al software, puede tener un demo corto de 14 días, pero de alguna manera puede comenzar a investigar. Por supuesto, tenemos nuestro sitio en LinkedIn, Sology Latinoamérica, así lo tenemos identificado. Nuestra página en YouTube, nuestro sitio en YouTube con análisis de causa raíz, y también tenemos nuestro gerente general de allá en Buenos Aires, publica de manera bastante constante diferentes podcasts que pueden estar precisamente, ustedes lo pueden encontrar en el podcast Mundo ACR, que dicho sea de paso también se publica en una revista latinoamericana que se llama Predictiva 21, una revista electrónica digital que yo creo que es interesante que la podamos acceder. Nuestros datos de contacto, estos son todos los que nosotros tenemos para contactarnos. Perdón, nuestro gerente general en Buenos Aires, Augusto Constantino, yo que ya me presenté acá en Querétaro, en México, nuestra especialista en atención al cliente, Gabriela, y la especialista de Relaciones Públicas, Janina Reyes, que por cierto nos acompaña siempre durante todos estos procesos que estamos desarrollando. Y ahora sí vamos a ver el counseling, vamos a ver qué elementos nos pueden encontrar, qué podemos encontrar de satisfactorio en nuestra herramienta. Primero, comprender que esta herramienta, el concepto de que me ayuda a gestionar problemas. Bien, no es magia, no hace magia. Lo que yo le pueda introducir es lo que me va a responder y me va a dar resultados en mi proceso. Y segundo, que todo esto que hemos investigado y hemos explicado está incluido como parte de la programación del software. Por tanto, ustedes pueden acceder a un conocimiento ya incluido en la plataforma que tiene que ver precisamente con el proceso que estamos investigando. Permíteme, porque está medio lento la red por acá. Las lluvias que han ocurrido últimamente la han dejado así media rara. Bien, entonces, lo primero que sale es el dashboard, o sea, lo primero que nosotros podemos tener cuando vemos cuando accedemos al counseling, que ponemos nuestro usuario y contraseña, es el tablero, el dashboard de la plataforma, y nosotros vamos a ir directamente a un evento, ¿no? Un evento que hemos venido investigando y que hemos venido analizando durante los diferentes procesos, ¿no?, que hemos estado analizando. Recordemos que paso 1, evidencia; paso 2, enunciado del problema; paso 3, análisis. Aquí tenemos línea de tiempo,
espina de pescado y gráfico causa-efecto. Pero directamente ahí tenemos también el 5 por qué. El 5 por qué se establece como preguntar 5 veces por qué, por qué, por qué, por qué. ¿Ok? Ahí está. Ahí está la relación del 5 por qué. Bueno, me falta uno, perdónenme. Aquí tengo el 5 por qué. Yo simplemente voy a desarrollar esa relación causal preguntando por qué ocurrió el accidente de la pipa. Ah, estaba lloviendo. ¿Por qué estaba lloviendo? Porque era verano. Y según las respuestas que yo estoy, verano. Según la respuesta que yo estoy dando, me va llevando a una experiencia o a un análisis que realmente vale la pena o no continuar. Arturo comenta que la experiencia en anteriores eventos a veces nos induce a adelantarnos al efectos y no siempre es la misma causa. Sí, correcto, Arturo, es uno de nuestros paradigmas rotos cuando comenzamos nuestro curso de certificación con respecto al zoológico y el counseling, es precisamente que como facilitadores tenemos que suponer que no sabemos nada. ¿Ok? Entonces, así partimos nuestra investigación para poder comprender y llegar a los efectos y las causas que realmente nos interesan. Bien, ¿qué significa esto? Que yo, cuando hago un 5 por qué, yo no voy a poder referenciar esta lógica causal que estuvimos analizando con la relación entre los eventos de causalidad, ya sea la acción o la condición. Tampoco lo puedo hacer en la espina de pescado. Nosotros tenemos también la espina de pescado, podemos usar estos métodos de manera vinculante, o sea, los tres, podemos utilizar los tres si queremos, en la línea del tiempo, la espina de pescado y la causa-efecto, o dentro del causa-efecto podemos utilizar el 5 por qué si lo quiero hacer un poco más sencillo. Y la espina de pescado ustedes saben que es un método bastante obvio, ¿no? Bastante claro de cómo establecerse. ¿Cuáles son las posibles causas para este efecto? Bien, dividido en tres métodos o tres elementos fundamentales. Estamos hablando de los elementos de máquinas, estamos hablando de los métodos o procesos que están asociados a mi investigación, cómo los materiales dieron o estuvieron relacionados con el evento que estoy analizando, cómo las personas se relacionaron con ese evento, con ese efecto y cómo la medición o el ambiente estuvo relacionado. Por supuesto, aquí yo puedo llegar a establecer diferentes niveles. Bien, yo puedo establecer diferentes niveles para hacer estas relaciones causales dentro de la espina de pescado, pero no deja de ser una relación lineal, o sea, no me analiza la lógica de cómo los eventos se fueron desarrollando. Aquí con esta metodología solamente puedo llegar a encontrar cuáles son las más probables o cuáles son las que yo le puedo prestar mayor atención. Pero cuando analizamos el gráfico causa-efecto, aquí sí tenemos un armado lógico de las relaciones causales. Bien, si yo digo que está lloviendo, siempre está lloviendo, no, está lloviendo porque es verano. Bien, pero aquí si quiero también puedo utilizar la lógica O y la relaciono de esta manera. Y yo voy haciendo un armado de un gráfico causa-efecto a partir de las dos preguntas que vimos anteriormente. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la causa de este efecto? Y aquí coloco la causa. Normalmente transitoria. Bien, no tengo que escribirla porque aquí el sistema me permite identificar qué cosa es una causa transitoria y qué cosa es una causa no transitoria. Inclusive, si la causa no transitoria, recuerden, cuando algo es una condición, puede ser también una omisión no transitoria. Y eso es lo que de alguna manera me permite armar este gráfico. Esto es un proceso iterativo que se aprende, se tiene que ir desarrollando con mucha tranquilidad, con mucha práctica y me permite tener gráficos tan simples como el que acabamos de ver o tan complejos como este que podemos investigar. Son casos de investigación que se han desarrollado, ¿ok? En donde a partir de un primer efecto, o sea, un problema, yo estoy desarrollando estas líneas de investigación. Cada conector me lleva a lo que conocemos como cadena causal, ¿ok? Cada conector dentro de mi proceso me lleva a lo que podemos comprender o podemos identificar como cadena causal. Yo aquí en este ejemplo, aquí lo tengo, las cadenas causales las tengo contraídas, pero nosotros podemos
expandirla y llegar a una relación. Este caso en particular que estoy mostrando es una investigación basado en los principios de el árbol de Faya, ¿no? No solamente el árbol de causa-efecto, sino utilizamos los principios lógicos del árbol de Faya, pero en vez de ser de arriba hacia abajo, es de izquierda a derecha. Y cuando yo estoy haciendo este proceso de investigación, yo quiero marcar, aquí yo marco una línea de investigación, una cadena de investigación. Bien, que es lo que me va a decir de aquí en adelante, yo voy a reconocer el proceso lógico de investigación y cómo llegué, por supuesto, a los estados finales, que son estas, mis estimados. Los estados finales, las reglas de finalización, que por supuesto no tenemos tiempo para poderla presentar, pero que creo que es bien práctico hacerlo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Gracias, Graciela. Entonces, si no hay ninguna pregunta, déjenme pasar a... Déjenme detener la grabación porque esta parte sí no es importante. Bien.